como indígenas tolupanes solamente nos quieren ver en los museos o en los reportajes, pero en la vida práctica no hay ninguna atención a esas necesidades. En Honduras, el pueblo tolupán, históricamente marginado, libra una batalla por la preservación de sus tierras ancestrales. Distribuidos en 31 tribus en Yoro y Francisco Morazán, en la región centro-norte de Honduras, enfrentan invasiones ilegales, violencia sistemática y falta de reconocimiento de sus derechos. Desde 2013, la tribu de San Francisco de Locomapa, del pueblo tolupán, ha enfrentado una serie de tragedias, muertes violentas, amenazas y la destrucción de hogares, todo a mano de empresas madereras y mineras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en sus audiencias públicas sobre derechos humanos en marzo de 2024, volvió a reclamar al Estado de Honduras protección a las comunidades indígenas. Isabel Albaladejo, representante interina de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expuso en la audiencia la situación de despojo de las tierras pese a contar con títulos ancestrales. Considerando la relación de los pueblos con sus tierras y territorios tradicionales como una parte fundamental de su identidad y espiritualidad, preocupan los desalojos efectuados a pesar de que las comunidades contaban con títulos ancestrales y que se encontraban habitando esos terrenos desde el tiempo suficiente para reclamar ancestralidad. Tras incontables denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó medidas cautelares el 19 de diciembre de 2013. Una década después, el 27 de diciembre de 2023, la CIDH determinó que la situación de vulnerabilidad persistía y extendió estas medidas. Según el informe de la CIDH, Expediente Público registró 16 muertes de miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa en una década, incluso personas bajo medidas cautelares. En una entrevista con Expediente Público, Julio Paz, líder indígena tolupán, detalló la sistemática violación de los derechos de su pueblo, incumplimientos de tratados internacionales y la falta de respeto hacia sus títulos ancestrales. A pesar de las esperanzas depositadas en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, la situación persiste sin mejoría y la resistencia pasiva continúa siendo la única opción para muchos. Esperábamos que con el nuevo gobierno, pues en el proceso de transición se formaron mesas de diálogo en las que los pueblos indígenas presentamos las inquietudes, nuestras necesidades, para que el gobierno pudiera atenderlas. Tomaron nota de todo, pero hasta el momento no hemos visto un eficaz cumplimiento ni de las solicitudes y peticiones que hicimos al inicio del gobierno, igual con el cumplimiento de los tratados internacionales antes mencionados. Graciela Martínez, responsable de campañas para defensores de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional, en entrevista con Expediente Público, destaca la preocupante continuidad de la violencia y las amenazas contra quienes protegen el territorio y el medio ambiente en el país centroamericano. La llegada del gobierno de Xiomara Castro hace 2 años alentó mucho a que hubiera cambios específicos en la situación de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente. Y de hecho, por ejemplo, la liberación de los defensores de Guapinol, poco después en el contexto de la toma de posesión, fue una respuesta muy positiva, pero con el tiempo y a 2 años del inicio de su gobierno observamos que las cosas sustancialmente parecen no haber cambiado por lo que muestran las cifras, ¿no?, de asesinatos y los reportes que recibimos de ataques. El 2 de octubre de 2023, el Estado de Honduras informó a la CIDH sobre la implementación de medidas policiales, acompañamientos y patrullajes para garantizar la seguridad en la tribu. A pesar de ello, los líderes de la comunidad tolupán expresan que estas acciones no han logrado su propósito, ya que en lugar de generar confianza, aumentan la sensación de inseguridad. Las medidas para mí no son efectivas, pues yo no me siento segura. En realidad nosotros hemos vivido eso, donde la policía ella misma nos agrede, donde la policía ella misma se encarga de pasarle los camiones llenos de madera al empresario, los agrede a nosotros que tenemos medidas y se pone al lado del empresario. Las medidas cautelares que ordenó la CIDH en beneficio de 61 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia son patrullajes policiales, apoyo psicosocial, entregar lámparas de sensor de movimientos, brindar cursos de autoprotección, brigadas de atención médica a la comunidad de San Francisco Locomapa. Se supone que estas medidas les brindarían protección,
pero la vida diaria de los indígenas tolupanes sigue marcada por amenazas. Nosotros, aunque tengamos medidas cautelares, sabemos perfectamente que exponemos la vida a diario. El mecanismo no ha dado esas medidas que son efectivas, donde nosotros nos sintamos seguros de que vamos a tener vida, pero la verdad que no. Cada día nosotros despertamos. Y aún decirle que por la amenaza que nosotros tenemos a diario, a veces nos acostamos pero no dormimos. A veces nos levantamos pensando que tal vez no vamos a amanecer. José María Chema Pineda, a quien como otros miembros de la tribu tolupana se le benefician las medidas cautelares de la CIDH desde 2013, refleja inquietud ante la situación de su comunidad. La amenaza sobre la existencia misma de los tolupanes se hace evidente ante la pérdida de sus tierras y con ello la de los recursos indispensables para su subsistencia. La CIDH cuestiona en un informe la legalidad en cómo el Estado de Honduras ha otorgado permisos de explotación de recursos naturales en el territorio de la tribu Locomapa. La tribu indígena prácticamente está enfrentando un genocidio porque va a desaparecer. Si no tenemos tierra, no tenemos cultura, no tenemos formas como alimentarlos, que nosotros ya el acceso a nuestras tribus de cosas de parte del gobierno no son accesibles, porque nada nos llega de gratis, sino que a cambio de nuestras propias riquezas. Entonces nosotros no hemos nacido pobres, sino que el sistema es que nos ha empobrecido. Pese a las expectativas surgidas tras el cambio de gobierno en Honduras y la creación de la mesa interinstitucional coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, han llegado en concretar eficazmente las demandas y acuerdos internacionales. Sin embargo, los integrantes de la comunidad tolupán han manifestado con firmeza su compromiso de continuar la batalla por la preservación de sus derechos y territorios. Se resisten a desaparecer como pueblo en Honduras.